Yo le quiero pedir a mi querido público que atiendan a la voz de Carlos González Gamio, porque siempre tiene temas interesantes, evocadores, pero también muy ilustrativos. Hoy nos quiere hablar de la época del México de la posguerra. Hablo, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial y hablo de un periodo en México que se conoció como el desarrollo estabilizador. Y de esto Carlos nos tiene, bueno, él tiene aquí el pulso de lo que pasó en ese tiempo. Maestro, le doy la bienvenida con una genuflexión perfectamente marcada para que se note mi pleitesía hacia su figura. ¿Cómo está el maestro de maestros? Ínclito periodista de Ínclito, ¿qué digo yo? ¿Cómo está, mi Carlos? Muy bien, mi querido Pedro. Muchos saludos a ti y a todo nuestro auditorio numeroso de México y Estados Unidos. ¿Cómo estás? Cuéntame. Pedro, pues mira, no te voy a hablar del desarrollo estabilizador, que fue precisamente fundado por don Antonio Ortiz Mena, que estuvo al frente de Hacienda algo así como 3 sexenios. Sí. Lo que voy a hablar un poquito anterior a de dónde brota el desarrollo estabilizador, porque pues vamos a hablar un poquito de la posguerra, ¿no? Hemos platicado mucho de que esta pandemia nos ha remontado a crisis de hace más de 100 años, pero nos las hemos visto difíciles y hemos salido de ellas. Precisamente cuando México se incorpora a la guerra, ¿tú te acuerdas que nos hunden 2 barcos, el Potrero de Llano y el Faja de Oro? Faja de Oro. Y entonces el presidente Caballero, como le decían a Ávila Camacho, pues les declara la guerra al eje, ¿no? Pero él había llegado a la presidencia porque realmente el presidente Lázaro Cárdenas era un hombre que pues finalmente tenía una gran amistad y coincidencia ideológica, nada menos que con el general Francisco Múgica, eran de izquierda los dos. Lo que indignó muchísimo a Juan Andrés Almazán, que también era amigo del presidente Lázaro Cárdenas, entonces se lanza también, y por esas cosas raras de la vida, pues ganó la elección presidencial Ávila Camacho, que era un hombre más de derechas, ¿no? Sí. Pero bueno, termina la guerra, ¿y qué es lo que pasa? Pues que los gringos quedan muy agradecidos con México, y viene una etapa de bonanza, ¿no? Y por ahí había alguna crónica de ese poeta José Emilio Pacheco, que se acuerda y no se acuerda qué año era aquel, que ya había supermercados, pero no televisión, solo radio. Me acuerdo que, bueno, yo no me acuerdo porque lo he leído, las aventuras de Carlos Lacroix, de Tarzán, ¿te acuerdas? El de Llanero Solitario hasta nuestra época. Sí, hombre, claro. Las leyendas de las calles de México, el Panzón Panseco, sí. El Doctor IQ, que todas esas gentes se hicieron realmente en el radio, pero en realidad trascendieron el radio y fueron hasta la televisión. Sí. Entonces, Jorge Servidor Marrón de ustedes. Era Jorge Marrón, el Doctor IQ. Y después vino también otro locutor intelectual, que fue don Pedro Ferri Santa Cruz. No sé si lo conociste. Tantito nomás. Bueno, pues mira, los años 40 fueron icónicos y significativos, porque ese desarrollo estabilizador empieza precisamente en la época de Ávila Camacho. ¿Te acuerdas que empezamos a consumir productos gringos, empezaron en los supermercados? Porque, bueno, la Segunda Guerra había confrontado a los países de una forma tan brutal que pues, muchos sufrieron los estragos de la matanza, la hambruna, la poca mano de obra, lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí. Que el conflicto había desatado. Sin embargo, otros sobresalieron por generar una industria mucho más sólida y estable, y México fue uno de ellos. Entonces, lo podíamos ver en los toros, lo podíamos ver en la política, lo podíamos ver en la industria. En el cine. Ándale, el nacionalismo de las películas y las obras pictóricas.
Dolores del Río se vino de Hollywood para acá, porque pues los gringos apenas empezaron a levantar, y la adopción de las vanguardias europeas, como el surrealismo, ¿te acuerdas? El simbolismo, y el ímpetu del gobierno por generar un arte oficial. Y entonces todo esto hizo que México fuera un país donde las tradiciones se unían por muy dispares que parecían ser. Las marcas extranjeras entraban a la lucha por conquistar el mercado nacional, las personas dejan de consumir sus productos caseros para seguir con la ola de consumo que envolvía a los hogares mexicanos. Estábamos en una bonanza después de haber, no la vimos mala, ¿no? Pero fíjate, como dices tú, el cine, llegó Buñuel, hizo unas grandes películas, fue lo que llamaron la época de oro del cine nacional, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Levantando la ceja, Pedro Armendáriz. Ya lo vi, muchachito. Sí. Exacto. La música de Agustín Lara, tocaba el piano, deleitaba a su público, y Diego y Siqueiros pues discutían acaloradamente sobre el comunismo y el no tan pronto final de la guerra, ¿no? Uh-huh. Al inicio de esa década, André Breton había visitado el único país surrealista por excelencia. Dijo que él no era surrealista, que surrealista era México. Sí. ¿Te acuerdas? Ya lo creo que sí. Oh, ya lo creo que sí. Decía, el único país que se burla de la muerte. El único país que se burla de la muerte, exactamente. Y sí, porque sale de una cantina y ve a un tipo tirado en la calle, Bretón, y ¿por qué? Lo sacaron de la cantina porque ya estaba muerto de una congestión alcohólica, y dijo, esto es surrealismo, yo no, ¿no? Octavio Paz fue considerado uno de los grandes exponentes del surrealismo literario en nuestro país. Sí. Y otros más que explotaron esa vanguardia, pues Juan O'Gorman, Manuel Álvarez Bravo, Roberto Montenegro y hasta Diego. Sin embargo, Frida se había adelantado a todos, aunque ella aseguraba que su obra no era surrealista. Bretón la consideró la primera pintora surrealista del mundo. El loco profesor de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, volvía a México para sorprenderse con el nacimiento del volcán Paricutín. ¿Sabes a quién me refiero? Al doctor Atl. Al doctor Atl, claro. Que se obsesionó tanto con el nacimiento del Paricutín que muchas de sus pinturas retratan el hecho del Paricutín. Además del doctor Atl, también realizó poemas, escritos, estudios, todo lo que relataba la evolución del volcán. Pues era un ambiente mucho más íntimo. El doctor Atl conquistó a la joven esposa del pintor Manuel Rodríguez Lozano, que era un gay. ¿Te acuerdas? Se casó con un gay, después se enamoró, como decías tú la otra vez, de José Vasconcelos. Sí, de Vasconcelos. Pero con Atl, bueno, sostuvo un tórrido romance que se caracterizó por sus locuras y excentricidades. Fíjate, a Nahui le gustaba pasearse desnuda y disfrutar de su cuerpo. Y Diego y el fotógrafo Garduño la retrataron en 1000 ocasiones, sin ninguna prenda encima. En los toros, ¿te acuerdas quién destacó? Carlos Arruza. Sí. El soldado. Silverio Pérez, el faraón de Texcoco. Obviamente Manolete. Y toda esta gente se juntaban en un café, todos los intelectuales, todo esto que se llamaba La Gota de Leche, ¿te acuerdas? Que estaba ahí, claro en el Lázaro Cárdenas. Que se cayó en el sismo del 85. Y sabes, hoy ¿de quién me estaba yo acordando? Que murió un día como hoy, en el 2000, para redondear este asunto, de Pita Amor, que tú bien habrás, en tus francachelas en la zona rosa, digo, no te estoy poniendo en el balcón, pero que ahí seguramente habrás convivido con Pita Amor. Claro, que fue la... un poema en un sí. Sí, que te decía, te paraba y te decía, espérame tantito, voy a recitar. Y se ponía a recitar y lloraba. No, era una época... Le daba 5 pesos y te vendía una poesía en un papelito de estraza. Y te decía, no traigo ropa interior. Querido, te abrazo. Te mando 2 abrazos aquí para allá. Y me quedó en el tintero Dolores del Río, que llegó y fue popularísima, ¿te acuerdas? Termina con Orson Welles
y se viene a México dolida, y aquí el Indio la contrata para una de sus grandes películas que se llamó María Candelaria. ¡Hombre! Que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. No hay tanto que hay que hablar. Yo creo que nos tenemos que echar otra sesión. Nos vamos a echar otra sesión en la próxima colaboración. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a invitar a un Entrementes para que no tengamos límite y lo hagamos un sábado, ¿no? Ahora que estamos en la pandemia. Órale, y un sábado ¿Vale? y nos extendemos. Órale, ¿No? muñeco. La relación de María Félix con Dolores, que decían que se peleaban, pero no es cierto, eran muy cuatas. Eran cuatas, pues nada más estaban actuando, pues eran actrices. Nada más estaban actuando, eran actrices. Y Buñuel con el Gran Calavera, ¿te acuerdas? No, Olvidados. Viridiana, que se la pagó Gustavo Alatriste para Silvia Pinal. A Silvia Pinal. Exactamente. Bueno, me voy, querido amigo. Te mando un abrazo y brindo por mi madre, bohemios, diría. Brindo por la mujer, no por ella, claro. Por mi madre, bohemios. La madre, bueno, sí. Te abrazo, hermano. Un abrazo, hermano.